Bien, pues 7 de la mañana con 41 minutos. Sabemos que también este mes ha estado marcado por los aranceles que habría impuesto Donald Trump y que ha decidido suspender, pero por un mes, en este caso con sus países vecinos y también China. Por ahí también, ¿cierto? La presidenta de México decía, bueno, ojalá que esta suspensión sea permanente, ¿no? Y respecto a este anuncio de los aranceles, noticia que nos había sorprendido el fin de semana, que ayer analizábamos y que justamente ayer a lo largo de la jornada teníamos ya esta información de la suspensión de estos aranceles y hasta Laura Soto para comentarnos esta y otras noticias del plano internacional. La suspensión es permanente, es un mes pareciera, ¿no? ¿Cómo estás, Laura? Buen día. Hola, ¿qué tal, Maca? Muy buenos días. Y vamos a hablar sobre el tema de los aranceles en respecto también a lo que sucede, por ejemplo, con China, porque también se impusieron aranceles adicionales al gigante asiático. Pero primero partamos hablando sobre El Salvador y Estados Unidos, que es un punto importante también dentro de esta agenda que está buscando implementar el gobierno de Donald Trump, recién llegado entonces a la Casa Blanca. Y esto es a raíz de un acuerdo que alcanza entonces el país latinoamericano con la potencia norteamericana para que El Salvador reciba a deportados en dicho país provenientes de Estados Unidos, no solamente deportados salvadoreños en este caso, sino que deportados de otras nacionalidades y también criminales, es decir, convictos que vengan de Estados Unidos, ya sean, por ejemplo, deportados, pero también en el caso de estadounidenses, que es otro punto que puede ser polémico, al menos en términos legales para Estados Unidos y probablemente no puede implementarse en este caso. Esto se desarrolla a raíz de la visita del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, a El Salvador. Se reunió con el presidente Nayib Bukele, por ejemplo, y es así entonces que finalmente llegan a este acuerdo que puede generar también complicaciones legales, como yo te decía, al menos en el caso de los criminales estadounidenses, que Estados Unidos busca entonces enviar a El Salvador para que estos sean albergados en las cárceles, ¿no es cierto?, de dicha nación. Eso podría entonces enfrentar ahí problemas legales, ya que es algo inédito y que al menos lo que dicen expertos legales... Aquí el que dice el derecho internacional en esto también. Exactamente, que no se pueden deportar ciudadanos, en este caso estadounidenses, no se pueden deportar entonces a otro país porque son residentes legales de su nación. Claro, de todas formas, bueno, ya lo sabemos ya, las polémicas medidas de Donald Trump al corto andar en su gobierno, pero efectivamente si es algo absolutamente inédito, hay que ver qué es lo que dice el derecho internacional respecto a esto, porque me parece curioso esto que puedas deportar a, ciudadanos de otros países del origen, pero además que no tengan una relación con El Salvador. Exactamente, ninguna relación, y en el caso también, por ejemplo, de ciudadanos estadounidenses que... ¿Cómo entra legalmente uno a otro país si no es por el tiempo determinado que permita, no sé, en este caso los acuerdos que hay entre países? Entonces me parece... Sí, exactamente. Vamos a ver si es que de eso tiene algún tipo entonces de consecuencia legal. Pero pasemos a escuchar primero lo que dijo Marco Rubio respecto a este acuerdo, que es lo que se ha logrado entonces con el gobierno de Nayib Bukele en El Salvador. Pasemos a escuchar. Primero, obviamente, él continúa con plena cooperación en el retorno de los salvadoreños que se encuentran ilegalmente en los Estados Unidos y les da la bienvenida a su país. Eso ya existe y continuará. Pero segundo, él ha acordado aceptar la deportación de cualquier extranjero ilegal en los Estados Unidos que sea un criminal de cualquier nacionalidad, ya sea de la Mara Salvatrucha o del Tren de Aragua, y albergarlos en sus cárceles. Y tercero, ha ofrecido albergar en sus cárceles a criminales estadounidenses peligrosos que se encuentren detenidos en nuestro país, incluidos los que tienen ciudadanía estadounidense y residencia legal. Including those of U.S. citizenship and legal residence. Bien, quien también se ha referido, por supuesto, a este tema es el propio presidente de El Salvador, Nayib Bukele, quien ha publicado, ¿no es cierto?, en su cuenta de X respecto a este anuncio. Lo ha publicado en inglés, de hecho podemos pasarlo a ver en pantalla, y lo que han dicho en esta publicación el presidente salvadoreño es que han ofrecido a Estados Unidos la oportunidad de externalizar parte de su sistema penitenciario. Estamos dispuestos a admitir únicamente a criminales convictos, incluidos ciudadanos estadounidenses convictos, en nuestra mega prisión, conocida por sus siglas SECOT, a cambio de una tarifa. La tarifa sería relativamente baja para Estados Unidos, pero significativa para nosotros, y sería sostenible todo nuestro sistema penitenciario. Es decir, eso es lo que entonces El Salvador recibiría a cambio. Rarísimo, porque hay un pago de por medio, o sea, prácticamente una transacción en este caso. Exactamente. Oye, es importante aclarar esto del SECOT, que es el Centro de Confinamiento del Terrorismo,
que es un centro penitenciario de máxima seguridad que está en el distrito de Tecoluca, para aquellos también que puedan entender también las dimensiones del lugar que ofrece, en este caso, para desde este país hacia Estados Unidos. Sí, ustedes recordarán esas imágenes de la mega cárcel de El Salvador. Claro que lo hablamos mucho, de hecho, que tiene una capacidad para recibir a 40.000 prisioneros en este caso. Claro, y veíamos las imágenes muy impactantes, por ejemplo, de salones bastante amplios con, se puede decir, camarotes, por cierto, para recibir a prisioneros y tenerlos también ahí en el fondo encerrados en salas comunes, ¿no es cierto? Y con una tecnología también bastante alta que tiene entonces esta mega prisión creada por el gobierno de Nayib Bukele, que está ahora ofreciendo entonces para recibir convictos estadounidenses, también convictos de otras nacionalidades que vayan a ser deportados por parte de Estados Unidos. Y como ya lo hablábamos, vamos a ver... Tenemos muchas dudas respecto de términos legales. Claro. Exactamente, está bastante en la duda qué es lo que va a poder hacer realmente Estados Unidos en ese sentido, pero al menos yo les puedo ya confirmar que expertos legales en Estados Unidos ya están hablando de que no sería legal al menos deportar ciudadanos estadounidenses a otros países. Pues eso es lo particularmente algo raro, ya conflictivo, exactamente, como residentes legales, por ejemplo, en este caso. Esto es como comprar servicios de cárcel, porque de acuerdo a lo que tú nos indicas, se van a este SECOT, que es este centro de máxima seguridad, que me imagino todos hemos visto estas imágenes a cambio de un pago, decía ahí, ¿cierto? Un pago que una no es, tarifa, exacto. Que en el fondo es una tarifa, dadas las dimensiones económicas de cada uno de los países, baja para Estados Unidos, pero alta para los ingresos de ese país. Eso es lo que se entiende de lo que... Claro, ahí al menos no especifica qué tipo de tarifa sería, por ejemplo, quizás un monto por cada prisionero que reciba, no lo especifica al menos en esa publicación, pero seguramente vamos a conocer más detalles a la vez que avanza entonces este acuerdo que se dio a conocer, de hecho, recientemente, anoche solamente, así que ahí vamos a ver si también hay algún tipo de discusión legal respecto a este tema, porque podría ser bastante complicado en Estados Unidos y también lo que hablábamos del derecho internacional. Ahora vamos a hablar, sobre los aranceles, lo que había sucedido, por ejemplo, con la suspensión en el caso de México y Canadá por al menos 30 días, eso es lo que tú ya mencionabas, por ejemplo, ahí se llegó a un acuerdo entonces con ambas naciones para que estos aranceles, o al menos la imposición de estos aranceles del 25%, fuese entonces suspendido por este periodo de tiempo, pero en el caso de China, esto siguió adelante y era un arancel adicional del 10% hacia las importaciones chinas. Recordemos que ya hay bastantes tarifas aplicadas, ¿no es cierto?, a distintos productos que son importados al menos desde China, así que también esto es algo que se suma entonces a esas aranceles que ya estaban impuestos para el gigante asiático, y lo que ha hecho entonces el gobierno de Xi Jinping es responder con distintas medidas debido entonces a esta imposición de aranceles reciente que comenzó a partir, ¿no es cierto?, de este martes. Y las medidas chinas son varias, de hecho. Hay un impuesto del 15% sobre ciertos tipos de carbón y gas natural licuado, arancel del 10% para el petróleo crudo, maquinaria agrícola, autos de gran cilindrada, que son los autos que tienen un motor de gran tamaño, y también de camionetas. Eso parte de un paquete de medidas chinas contra Estados Unidos, pero que van a entrar en vigencia a partir del 10 de febrero. Pero hay otras medidas que ya son inmediatas, que es el caso, por ejemplo, de nuevos controles de exportación a más de 2 docenas de productos metálicos y tecnologías relacionadas. Entonces, eso es parte de las medidas que China ha decidido implementar contra Estados Unidos en respuesta a esta imposición de aranceles del 10%, y que de todas formas lo que decían, por ejemplo, expertos en economía, de que eran medidas en cierta medida moderadas en relación a lo que estaba imponiendo Estados Unidos cuando hablamos, por ejemplo, de la cantidad de dinero que esto implica, pero que de todas formas aquí lo que busca el régimen de Xi Jinping es entregar un mensaje a Estados Unidos, no generar un mayor impacto, pero sí entregar un mensaje al menos de molestia o alguna advertencia, ¿no es cierto?, a raíz de esta imposición de aranceles por parte de Estados Unidos. Claro, y empieza ahí, y esto puede seguir escalando también en cuanto a medidas y medidas. Ya sabemos también lo que pasó en la administración anterior con este país, pero respecto a sus vecinos, nosotros ayer temprano en la mañana conversábamos aquí mismo sobre esta medida que había anunciado, y teníamos claro que iban a tener distintas conversaciones con sus países vecinos, y que al menos logró prorrogar en 30 días esta situación, y conscientes también de que cuando hay aranceles y cuando se encarecen las cosas, finalmente los que pagan
son finalmente todos los ciudadanos. Los estadounidenses en este caso, porque claro, todo va a comenzar a subir de precio para poder entonces, de cierta medida, enfrentar este arancel que se está imponiendo a las importaciones. ¿Cuánto podría impactar en la economía? Esa es una gran pregunta de materializarse este tipo de medidas que al corto andar, decíamos, el presidente Donald Trump. Pero hemos visto al menos de que este ha sido el tipo de advertencia o amenaza que ha utilizado Donald Trump, el tema de los aranceles, porque esto incluso también ha amenazado a la Unión Europea con imponerle aranceles, que de hecho veíamos, por ejemplo, ayer que los líderes europeos prácticamente en bloque decían de que iban a responder si es que finalmente Estados Unidos decidía abrir una eventual guerra comercial entonces con el bloque europeo, y al menos en el caso de México y Canadá queda ahí por lo menos suspendido. Por ejemplo, en el caso de México se logró llegar a un acuerdo en materia de migración, por ejemplo, lo que tiene que ver con el resguardo de la frontera entre Estados Unidos y México, con la imposición o con la disposición más bien de 10.000 agentes de la Guardia Nacional Mexicana en la frontera, y en este caso también Estados Unidos va a tener que ayudar a detener el tráfico ilegal de armas hacia México, que dicen que eso es lo que está influyendo entonces, por ejemplo, en la preparación de los distintos cárteles que están ahí manejados en el país. Ahora también en el caso de Canadá también hay otras medidas que se han implementado. Medidas de cambio, claro, para poder evitar evitar estos aranceles. De todas formas, Donald Trump decía ayer de que en las próximas 24 horas esperaba hablar con Xi Jinping, es decir, hablar con las autoridades chinas respecto a estos aranceles. Posiblemente en las próximas horas podría haber alguna conversación. Hay que ver si es que esta medida va a retroceder en ese sentido, porque eso es lo que podría también pasar, que está esperando en este caso el presidente estadounidense de que de alguna forma el régimen chino tome ciertas medidas de cambio, porque también Estados Unidos acusa a China de cierta parte de la entrada, por ejemplo, de drogas a Estados Unidos, en este caso particular del fentanilo, que es también una acusación que hace, por ejemplo, hacia México y Canadá, y que fue también la razón por la cual hizo esta amenaza de imponer aranceles, fuera de lo que tiene que ver también con la entrada de migrantes ilegales. Bueno, de todas formas hay que ver cómo sigue avanzando. Hay 30 días al menos y algunas exigencias que le ha pedido a sus vecinos que deben cumplir, y para ver cómo sigue avanzando esto, carril aparte lo que ocurre con China también. Sí, de todas maneras. Así que también vamos a hablar sobre el último tema de este comentario internacional, que tiene que ver con la guerra en Ucrania y también con el asesinato de un importante líder paramilitar prorruso, que de hecho él combatía, por supuesto, en Ucrania, en esta zona del Donbass, ¿no es cierto?, que es esta región que sabemos que está en este momento controlada por las fuerzas rusas, y que desde el 2014 ahí se libra entonces una batalla entre las fuerzas ucranianas y las fuerzas paramilitares prorrusas en este caso. Y este atentado se produce a las afueras de Moscú. Fue contra entonces el fundador de este batallón prorruso llamado Armen Sarkisyan, que murió junto a su escolta a raíz de una explosión que se produce en el edificio donde él residía a las afueras de Moscú, que no es la primera vez que Ucrania, aparentemente se cree que podría ser Ucrania, que lanza ataques a la capital rusa, aunque en este caso todavía no se habla de ningún tipo de autoría, pero se podía presuponer de que quizás las fuerzas ucranianas podrían haber estado implicadas en este asesinato, pero es algo que por supuesto tiene que ser ahí investigado y confirmado. Pero al menos desde la agencia rusa TASS se decía que un funcionario decía, ¿no es cierto?, a esta agencia, que el atentado contra Sarkisyan fue cuidadosamente planeado y fue ordenado, y que los investigadores están identificando actualmente a los que ordenaron el crimen, que es por supuesto lo que yo decía, que está en materia de investigación, y que esto ocurre también incluso a unos 12 kilómetros del Kremlin, en estos edificios residenciales bastante lujosos que están a las afueras de la capital rusa. Y contra este jefe entonces de esta batallón prorruso que operaba en la región de Donetsk, particularmente en el este de Ucrania, y que había fundado esta unidad paramilitar en 2022, ya conocida como Arbat, que está compuesta en su mayoría por combatientes armenios, según lo que ahí se investigaba, y también ya Ucrania tenía los ojos puestos sobre este líder prorruso, que consideraba, por supuesto, haber creado un grupo armado ilegal, ¿no es cierto?, que yo le mencionaba, son grupos paramilitares que de todas formas trabajan o militan desde hace tiempo, desde 2014, en la región del Donbass. En este caso, este grupo paramilitar en particular fue creado más adelante en la guerra, ya cuando se avanzaba en esta guerra a gran escala, la que comenzó, ¿no es cierto?, con la invasión rusa a Ucrania.
pero de todas formas son, en este caso al menos, atentados que hemos visto que han ocurrido desde que comienza esta guerra y que Ucrania, por ejemplo, ya ha realizado en contra de otras figuras importantes para el Kremlin, en este caso, por ejemplo, la muerte del general ruso Igor Kirillov, que también ocurrió en Moscú y que también se implicó en este caso a Ucrania en ese hecho. De todas formas, oye, también en el mes de febrero es cuando finalmente se conoce esta guerra del año 2022, así que el 24 de febrero del año 2022 comienza esta guerra que todavía tiene ahí al mundo pendiente de esto. De todas maneras. Bien, pues Laura, muchísimas gracias. Movida está la cosa en el plano internacional. Está movida como siempre, como de todos los días. Bien, pues nos vemos, gracias. Nos vemos, que esté muy bien, chao, chao. 7 del... Mire, faltan 3 minutos ya para las 8 de la mañana, nos separamos un instante muy breve, ya volvemos.